Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Históricamente ha existido un fenómeno constante que ha sido el de la maldición de las segundas partes. Muchas veces nos hemos acercado al cine y hemos tenido una grandísima decepción al asistir a una secuela que no estaba a la altura de la idea original. Este fenómeno, que ha sido ampliamente estudiado tanto por críticos como por cinéfilos, ha estado sucediendo durante décadas. Cuando una película llega a ser un gran éxito, naturalmente se crea una gran expectativa para su continuación. Y sea por las prisas de los estudios por estrenar una segunda parte sin haber desarrollado aún un guión lo suficientemente bueno, o sea por la prisa de los propios cineastas que creen que lo que les ha dado el éxito en la primera parte, simplemente haciéndolo un poquito más espectacular en la segunda, funcionará, la verdad es que suele ser una regla que se cumple casi siempre. Un ejemplo de esto lo pudo ser lo que ocurrió con la película Matrix. En su estreno, Matrix fue una película que tuvo unos efectos visuales y una argumentación tremenda que impactó completamente a todos los aficionados al cine y especialmente a los aficionados a la ciencia ficción. ¿Qué ocurrió? Que tal éxito llevó a que rápidamente se quisiera rodar sus secuelas, Matrix Reloaded y Matrix Revolution. Estas dos fueron repetitivas, abusaron una y otra vez de los mismos efectos que habían sido utilizados en la primera parte y no tuvieron ni mucho menos la repercusión de la película original. Lo mismo ocurrió en su momento con El Padrino Parte 3, por ejemplo, después de dos grandes obras innovadoras que habían sido elogiadas por la mayor parte de los cinéfilos. Esa tercera parte, que no deja de ser una buena película, no es comparable ni por repercusión ni por resultados con las anteriores. Sin embargo, también es cierto que ha habido algunas honorables excepciones a esta regla. Por ejemplo, ocurrió con la película Dark Knight, El Caballero Oscuro, esta segunda parte de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, que gracias al trabajo de Heath Ledger y gracias al propio director consiguió trascender más allá de su antecesora, consiguió trascender más allá del éxito de Batman Begins y fue mucho más reconocida tanto por la crítica como por el público. Lo mismo había ocurrido con El Imperio Contraataca, The Empire Strikes Back, la segunda entrega de la trilogía original de Star Wars, la cual en su momento no solo llevó toda la innovación que había llevado al uso de efectos especiales la primera parte a un nuevo nivel, sino que convirtió la trama en algo mucho más oscuro que fue bastante admirado por la crítica. Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Podríamos añadir también aquí el caso de Aliens, una película que no solo consiguió mantener el nivel de la primera parte, sino que llevó la franquicia a otro género, pasando de ser una película de terror ambiental con muy poquitos personajes y en una nave, en un espacio muy claustrofóbico, a ser una epopeya épica de acción con un grupo de soldados y muchísimo más dinámica cuando llegó a las manos de James Cameron. Un director al que no se le daban mal las segundas partes, como también demostró con Terminator 2, la cual, a pesar de que para mi gusto está un escalón por debajo de la primera, para otra mucha gente es una secuela mucho más redonda que el original. Pero claro, ¿qué ocurre cuando todos somos conscientes de que una segunda parte es bastante peor que la película original, pero sin embargo logra tal éxito que consigue convertir la película en una franquicia y a su personaje principal en un icono de la cultura popular? Pues que esto es otro rollo. Y es que en el año 1985 llegó a nuestras pantallas la película Rambo, Acorralado Parte 2, dirigida por George Pancosmatos y protagonizada por Sylvester Stallone.
Tras los sucesos de la película Acorralado, de la cual ya tuvimos un vídeo en este canal, John Rambo acabó con sus huesos en la cárcel gracias a ese cambio de final que Stallone defendió, viendo el potencial que podía tener este personaje. Y gracias a este final, Trautman podrá comenzar esta película yendo a buscar a Rambo a la prisión para hacerle una oferta. Esta oferta consistirá en su excarcelación completa siempre que acepte realizar una nueva misión para el ejército de los Estados Unidos. John, te dije que cuando pudiese te ayudaría. ¡Ya está bien! ¿Te interesa? ¡A trabajar! No creo que prefieras quedarte aquí otros 5 años. La misión consistirá en desplazarse de nuevo a Vietnam, donde deberá localizar y fotografiar una serie de campos de prisioneros, unos campos de prisioneros donde el ejército norteamericano piensa que aún pueden encontrar a algunos prisioneros de la guerra de Vietnam. Esto ya de por sí era bastante extraño, teniendo en cuenta que la guerra de Vietnam había acabado 12 años antes de la realización de esta película. Usted es el elegido, ¿eh? Consiguió una buena reputación en Vietnam. Me alegra trabajar con usted. Esto no es el paraíso, pero es mejor que la cárcel. Su misión es únicamente localizar y fotografiar, pero cuando Rambo consigue llegar a uno de estos campos, rescatará a uno de los prisioneros al que llevará consigo al punto de recogida. ¿Tengo que dejarles allí? Repito, no se enfrente al enemigo. Cuando los altos mandos lo descubren, dejarán que Rambo sea capturado por el enemigo y a partir de ahí veremos cómo nuestro boina verde favorito intentará escapar, intentará liberar al resto de los norteamericanos prisioneros en este campo y tendrá que enfrentarse en algún momento con sus superiores. Rambo, aquí Murdoch. Nos alegra que esté vivo. ¿Dónde está? Denos su posición y saldremos a buscarle. Murdoch. Juro que le mataré. La continuación de la excelente película que fue Acorralado se apartó completamente del estilo y argumento de la original, tomó un camino contrario. Acorralado era una película básicamente pacifista en la que se hablaba de las consecuencias de la guerra y cómo la guerra afectaba a las personas que participaban en ella. Sin embargo, Rambo se convierte en una película completamente belicista. Es una exaltación reaccionaria y heroica del ejército, en la cual se sitúa como uno de los mayores logros de estas personas el convertirse en un héroe de guerra. Rambo pasa a ser de un personaje atormentado como lo era en Acorralado a ser todo un supersoldado indestructible que matará a cualquiera que se interponga en su misión, sean soldados vietnamitas o sean soldados soviéticos. De hecho, se elige estos dos países por ser los dos últimos enemigos que Estados Unidos había tenido durante la Guerra Fría. Soy el teniente coronel Pudowski. Todavía no sé quién eres tú, pero lo sabré. Durante todo el metraje, Rambo va a ser disparado, perseguido, golpeado, torturado y va a conseguir una y otra vez salir con vida y acabará con todos los comunistas que vaya cruzándose. De hecho, la única crítica que va a existir en toda la película va a ser la de los altos mandos del ejército que le dejan vendido al enemigo y que no hacen todo lo que este héroe norteamericano está haciendo por su país. El campamento estaba vacío. Rambo llega allí, un veterano condecorado no encuentra ningún prisionero. El Congreso se lo traga y caso cerrado. Y si por casualidad le capturan, nadie sabe si vive excepto usted y sus computadoras y se pueden programar de nuevo. El desarrollo de una secuela de First Blood comenzó en cuanto Carolco Pictures vendió los derechos para el mercado en Europa y Japón en el año 83 y de hecho se esperaba que la película fuera estrenada en el año 84. Posteriormente, por problemas de producción y compromisos del actor, acabó siendo estrenada en el año 85. El guionista Kevin Jarre había escrito una historia que le gustó tanto a los productores como a Stallone, en el cual ya se sentaba la base de que Rambo iba a ir a buscar prisioneros de guerra en el sudeste de Asia y de nuevo en Vietnam.
Tras tener esa idea de base, se contactó con James Cameron para que escribiera un primer borrador del guión. James Cameron, que estaba entonces trabajando en los guiones de Terminator y de Aliens, había sido recomendado por David Giler, el cual había trabajado como reparador de guión, como script doctor en la película Acorralado. El primer borrador de James Cameron, First Blood 2, La Misión, tenía más o menos la misma estructura de la primera película, pero era mucho más violento. La cuestión es que este primer guión, en el cual, entre otras cosas, se incorporaba a un compañero de aventuras para Stallone que se rumoreaba podría ser el actor John Travolta, Stallone no quedó muy convencido y tomó la decisión de reescribirlo, cosa que suele hacer habitualmente. James Cameron se sintió bastante decepcionado con las reescrituras que hacía el actor. De hecho, dijo que en la versión final lo único que reconocía de su propia mano eran las escenas de acción. Además, cuando todo el mundo criticó la película por su tono marcadamente reaccionario y por cómo alteraba la visión sobre la guerra de Vietnam para que la historia pareciera más heroica, James Cameron dijo que él únicamente había escrito la acción y que la política era cosa de Sylvester. Crearon un borrador final con una mezcla de las ideas de James Cameron y las ideas de Sylvester Stallone, aunque realmente fue Jarre el único que fue reconocido como guionista de la película. Lo curioso es que realmente el guión se inspira libremente en la película El triunfo de Tarzán, del año 1943, dirigida por Wilhelm Thiele. Hay varios paralelismos entre ambas películas. En la original, Tarzán tiene que rescatar a Boy de las garras de los nazis, al igual que Rambo va a acudir al rescate de estos soldados norteamericanos, y tiene escenas que son prácticamente similares, como la de Rambo enganchándose con el paracaídas al saltar desde el avión, o la de Rambo cazando a sus enemigos en la jungla, las cuales son tremendamente parecidas a las que suceden en la película de Tarzán. Sylvester Stallone recordó años después que James Cameron le parecía un guionista brillante, pero que no quería involucrarse políticamente, y para él era muy importante que quedara claro cuál era la postura de Trautmann y la postura oficial del ejército americano en esa época frente a estos burócratas que querían impedir que Estados Unidos recuperara la gloria pasada. Toda esta parte parece ser que era obviada por James Cameron y constituía el eje central sobre el que debía montarse esta película de acción según Stallone. Además, Stallone le veía un segundo problema al guión de James Cameron, y era que tardaba 30-40 páginas en empezar con cualquier escena de acción. Además, se daba un componente tecnológico en todo lo que Rambo hacía que alejaba al personaje de este héroe que Sylvester Stallone pretendía interpretar. Una vez tuvieron el guión y sabiendo que tanto Sylvester Stallone como Richard Crenna volverían a hacer los papeles de Trautmann y de Rambo, se le ofreció el papel de Marshall Murdoch a Lee Marvin. Lee Marvin, que ya había rechazado el papel del coronel Trautmann para la primera película, rechazó también hacer este papel en la segunda, y el papel acabaría recayendo en Charles Napier. Junto a ellos tendríamos a Steven Berkoff haciendo del teniente coronel Sergei Podolsky, a Julian Exon como la agente Ko Fwon Bao, a Martin Kobe, a este Cobra Kai legendario, haciendo de Reed Erickson, y a George Chen haciendo del teniente Tai. La verdad es que por muchas veces que he visto la película, los únicos personajes que logro identificar con nombre es a Rambo y a Trautmann. Además, antes de comenzar el rodaje, Stallone se sometió a entrenamientos brutales para conseguir la musculatura perfecta. De hecho, se nota muchísimo el cambio físico del actor desde que interpretó el papel de Rambo en Acorralado a este cuerpo de culturista con el que se nos va a presentar en Rambo. De hecho, en todos los making of y documentales que podemos ver de la película, se insiste en el hecho de que Stallone entrenaba prácticamente 4 horas al día, y no solo hacía culturismo, sino que también entrenaba en tiro con arco, en carrera y en uso de armas para que todo pareciera natural e intuitivo en este supersoldado. En muchas ocasiones se ha criticado esta película diciendo que era la primera gran producción de Hollywood en la que prácticamente no se utilizaba el guión, y es que la película no deja de
ser una sucesión de escenas de acción una tras otra, pero si analizamos un poquito en profundidad veremos que sí había una intención clara en este guión, y esta intención era curar una herida, curar la herida de la guerra de Vietnam que los Estados Unidos habían perdido, y convertirla en una propaganda de que si se volviera a producir este enfrentamiento, no solo los Estados Unidos serían los vencedores, sino que serían los vencedores contra Vietnam y contra la Unión Soviética. De hecho, un solo hombre es capaz de enfrentarse con todos estos ejércitos y salir indemne, corrigiendo así un fracaso histórico que querían borrar de la conciencia colectiva. Quiero ganar, sobrevivir. No es fácil sobrevivir. Todavía hay guerra. Para sobrevivir a una guerra, hay que convertirse en guerra. A pesar de que consideraban que Ted Kotcheff era un director suficientemente competente, no creían que fuera capaz de llevar a la pantalla toda la epicidad que requerían en esta película. Así se eligió a George Pancosmatos. George Pancosmatos parece ser que solo hacía de director de cara al sindicato, porque rumorean las malas lenguas que las decisiones ejecutivas corrían a cargo del propio actor y era Stallone quien se sentaba en la silla del director. En aquel momento Cosmatos había llamado la atención con un par de producciones como El puente de Cassandra o Evasión en Atenea, y además su estilo era el del cineasta artesano, un cineasta que era capaz de manejar tanto presupuestos de superproducción como presupuestos de serie B y hacer que lucieran de una manera correcta en pantalla. Además solía hacer encuadres plano a plano en lugar de hacer grandes panorámicas o imágenes de conjunto. Tras el blockbuster de Rambo, hizo junto a Stallone de nuevo Cobra, que no tuvo el mismo éxito que esta, y filmaría únicamente 3 películas más: Leviatán, Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp en el año 93 y Conspiración en la sombra en el año 97. La película se rodó entre los meses de junio y agosto de 1984 y ante la dificultad de lograr localizaciones adecuadas en la selva asiática, se rodó en los estados de Guerrero en México con tomas exteriores hechas en Tailandia. Durante sus vacaciones en Acapulco, Ron Sood fue contratado como ayudante de montaje, comenzando allí su carrera cinematográfica. Y además hay que decir que lamentablemente hubo un accidente en el cual el especialista en efectos especiales Clifford Wenger Jr. murió cuando caía en una de las cascadas, perdiendo pie tras una explosión. Se contrató como director de fotografía a Jack Cardiff, que era conocido por los trabajos en Narciso Negro, en Las zapatillas rojas, La reina de África, Los vikingos, grandes clásicos, y hay que reconocer que es una de las cosas más elogiadas de Rambo, dado que la jungla nunca se ha visto tan luminosa como se veía en esta película. Estamos a salvo. Tienes un aspecto horrible. Ha sido muy largo. Jerry Goldsmith filmó la banda sonora, como en gran parte de las películas de los 80, y además hizo una excelente partitura, convirtiendo algunas melodías tranquilas que aparecían en la primera parte en auténticos himnos épicos que fueron reconocibles a nivel mundial. De hecho, parte de la partitura hecha para esta película fue la que pasó a ser la que sonaba junto al logo de Carolco cuando presentaba sus producciones. Inusualmente para la época, un año antes del estreno de la producción, se llevó a más de 3.000 salas un teaser trailer de la película que entonces se conocía como Acorralado Parte 2, La Misión. Mario Casar, el productor, lo hizo así para crear lo que ahora llamaríamos hype, para aprovechar el éxito de la primera parte y conseguir que la gente no olvidara el personaje antes del estreno de la segunda. De hecho, se empezó a comercializar simultáneamente a esto algo de merchandising. La gente podía conseguir ya un póster de Rambo o un muñeco de Rambo, lo cual no dejaba de ser curioso en una película que estaba clasificada R
y que solo podía ser vista por mayores de edad. La película fue un auténtico éxito comercial, se convirtió en la segunda película más taquillera del año en los Estados Unidos con 150 millones de dólares recaudados. La recaudación a nivel mundial alcanzó los 300 millones de dólares, lo cual no deja de ser excepcional para una película que había costado 25 millones y medio de presupuesto. Fue un grandísimo año además para Sylvester Stallone, porque la tercera película más taquillera del año no fue otra que Rocky IV. Soon, the whole world will know my name. La crítica, sin embargo, no fue nada benévola con la película. Se dijo que la película era casi tan oportunista como el congresista que criticaban. Se dijo que la película era únicamente un vehículo para el lucimiento del torso y los ojos vacíos de Sylvester Stallone. Se dijo que era una farsa completa el creer que un solo soldado, junto con una atractiva vietnamita con ametralladoras, podía acabar con medio Vietcong y con el ejército soviético. Se criticaba mucho que el único daño que sufría el personaje era una pequeña cuchillada en la cara, que ni siquiera se le veía comer en la película. Lo que todos los críticos al final estaban criticando era algo que resulta bastante evidente, y es que si tenemos un soldado al que nunca le pasa nada y que es capaz de hacer cualquier acción sin sufrir el más mínimo daño, la película pierde interés, la película pierde atractivo y se limita a un catálogo de gimnasia de Sylvester Stallone. Como vemos, la crítica desde luego no estaba muy entusiasmada de Rambo, era casi inversamente proporcional a lo que se le quería en la taquilla. De hecho, lo único que los críticos le elogiaban en cierto modo era, primero, la iluminación de la película, segundo, el trabajo de Cosmatos, que decían que era capaz de dar cierto aire de respetabilidad a la historia que estaba contando, y por otra parte quedaba claro que era un homenaje a Stallone, de Stallone, protagonizado por Stallone. En Rotten Tomatoes tiene un 33% por parte de la crítica, mientras que tiene un nada desdeñable 60% por parte del público. En IMDb incluso alcanza un 6,5 sobre 10 para La aventura del soldado americano. De hecho, la película llegó a ser nominada a un Oscar al de mejor montaje de efectos sonoros, aunque no fue capaz de ganarla, la ganó la película Regreso al futuro. Lo que sí es cierto es que la película aparece en el libro de Official Razzie Movie Guide del fundador de los Raspberry Awards, John Wilson, como una de las 100 mejores malas películas de la historia del cine. ¡Murdoch! Misión cumplida. Y es que hay que reconocer que la película tiene un montón de escenas memorables, lo de Rambo oculto detrás de una pared de lodo para matar a un soldado, la secuencia de la lancha, el momento en el que Rambo salta de una catarata mientras cae una bomba a la espalda, derribar un helicóptero con un bazooka, reventar a un capitán vietnamita con una fecha explosiva. O sea, todas las escenas de esta película son escenas icónicas. El problema es ese, que quizás todas estas escenas icónicas hubieran necesitado un argumento algo más sólido detrás. Además, la película tiene flashes memorables que parecen estar hechas a posta para ponerlas en los trailers, como pues bueno, este día a día de Rambo contestando a Trauma. ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. A lo que usted llama infierno, él lo llama hogar. Y bueno, una que tuvo luego su importancia, que no es otra de la de Yo soy prescindible. Yo soy prescindible. ¿Prescindible? ¿Qué significa prescindible? Y es que de esta frase acabará apareciendo otra nueva franquicia, porque en la versión original lo que dice es... Y es que de esta frase aparecerá la franquicia de los mercenarios, la franquicia de The Expendables, con la que Stallone nos ha hecho disfrutar en esta última década.
Bueno, con la cuarta parte no nos ha hecho disfrutar demasiado. Bueno, un poco sí. En cuanto al apartado de curiosidades, la verdad es que tenemos unas pocas. Rambo fue la primera película estrenada en más de 2000 cines simultáneamente en los Estados Unidos. La estatua de Buda enorme que se ve al comienzo de la película le fue regalado a un comandante militar mexicano cuando acabó la producción. La estatua era de poliestireno y estaba simplemente pintada con pintura de color oro. Si la película no triunfó en los Oscars, sí que ganó varios Razzies. Se llevó los correspondientes a peor película, peor guión, peor actor, peor canción original. Fue también nominada como peor actriz de reparto, peor director y peor actriz debutante. Todas las tomas realizadas en una base militar fueron filmadas en una verdadera base militar del ejército mexicano, en una pista de aterrizaje. Para disimularlo, ocultaron todas las insignias del ejército y los militares reales se enseñaban de espaldas a cámara o lejos para que pasaran inadvertidos. David Morrell, el autor de la novela First Blood en la que se basaba Acorralado, realizó también la novelización de la película Rambo. Además, sería la película Rambo la que llevó a la creación de esta serie de televisión Rambo y los Guerreros de la Libertad, que llegó a la pequeña pantalla pero que únicamente duró una temporada. Además de la serie de dibujos animados, el éxito de la película llevó a su adaptación a los videojuegos. Así hubo videojuegos llamados Rambo para Spectrum, para Amstrad y Commodore, hubo otro Rambo para NES, hubo otro Rambo para Master System e incluso una versión de la película para MSX y MS2. Sega llegó a adaptar algunas de las escenas de la película para el juego arcade Rambo, que fue producido en el año 2008. Y en 2014 salió a la venta el videojuego Rambo, que contenía las 3 primeras películas de la saga. Además, el videojuego arcade del 86 Ikari Warriors quería ser una adaptación de Rambo. Lo que ocurre es que no pudieron comprar los derechos de la película. Por ello, el título del juego se cambió a Ikari, por el título japonés de la película, que se llamaba Rambo Ikari no Dasutsu, Rambo la huida furiosa. No tener los derechos fue una pena porque, de hecho, Sylvester Stallone era un gran amigo del presidente de SNK y tenía una máquina arcade de Ikari Warriors en su casa. A mí la curiosidad que más me gusta de esta película, sin ninguna duda, es la que ocurre con el expediente de Rambo. Cuando se habla del expediente militar de Rambo, 2 estrellas de plata, 4 de bronce, 4 corazones púrpura, la Cruz de los Servicios Distinguidos, medalla de honor. No ha perdido el tiempo. se dice que durante su pasado en el ejército, durante toda la guerra de Vietnam, Rambo mató a 59 personas. En la versión española se tradujo como 49 personas. Pero es que en esta única misión de rescate, Rambo mata a 57 personas, sin contar los posibles muertos que hayan ocurrido en la destrucción del campo de refugiados. En esta única misión ha matado más gente que en toda su trayectoria militar anterior. Y además esto es una gran diferencia con la primera película, en la que únicamente teníamos una víctima mortal. Ganar una guerra que otros perdieron. Y si para ganar debe morir, morirá. Sin miedo, sin lamentarse. Y otra cosa, a lo que usted llama infierno, él lo llama hogar. Pero más allá de todos estos desarrollos derivados del éxito que eran oficiales, yo quiero reseñar aquí un par de cosas curiosas, como por ejemplo películas como Strike Commando italiana del año 87 o como Second Blood, una película de nacionalidad kuwaití, que imitaban completamente el argumento de esta película. Además, también empezaron a producirse los homenajes, como en la película UHF, una película del año 89, en la cual pues un director de una cadena de bajo presupuesto tiene una fantasía en la que se imagina que él es tipo Rambo y que va a rescatar a un personaje de los dueños de una cadena rival. Esto mismo, este tipo de homenaje también lo veríamos con Gizmo en la película Gremlin 2, donde también Gizmo imitará las acciones y maneras de el héroe definitivo de acción que era en ese momento Rambo.
pero sobre todo quiero destacar lo que ocurrió en el año 1993 con la película Hot Shot Part 2, Hot Shot 2, en la cual veremos cómo Charlie Sheen estará en una aventura que se basará libremente en escenas de Rambo y de Rambo 3 en el rescate de una misión de rescate liderada por el mismísimo coronel Trautman, por Richard Crenna, que repetirá su papel en esta producción paródica. Lo que está claro es que Rambo es un producto de la era Reagan. En ese momento de extremo conservadurismo en la política norteamericana, un panfleto de ideas militaristas era algo que era siempre muy bien recibido por el público. De hecho, en aquella época se estrenaron películas como Amanecer Rojo, Comando, Invasión USA o incluso Top Gun. Y bueno, como ya comenté en el vídeo dedicado a Acorralado, oficialmente todavía quedarían 3 secuelas más de este soldado para deleitarnos en los años posteriores. ¿Y qué? ¿Para vosotros qué significó Rambo? ¿Cambió vuestra forma de ver a los héroes de acción o fue una peliculita más? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.